costado o desde atrás, corta con faltas, es claramente una antideportiva, pero aquí estaba de frente, ni siquiera... Línea la Tamburlini, va para 3, adentro, triple, vale, tiene que valer el triple, y además hay una falta personal debajo del aro. ¿De quién fue, vale? Sí, exactamente, la falta fue de la extranjera de Lanús, la número 13, Hugo Weigne, y es su primera falta personal y es la tercera ya falta acumulada en equipo de Lanús. Va ganando 9-6 el equipo de Lanús, afuera con el campo, del campo con el balón, va para un lado, va para el otro, quiere atacar el aro, afuera para Tamburlini nuevamente para 3, no puede convertir, toma el rebote y Sasmendi se va por el fondo, tendrá que reponer la visita. Valverde, gracias, productor asesor de seguros, te brindamos un asesoramiento en seguros, lo que buscas señalar a 1690. 6 puntos que lleva el Tomás de Rocamora, los 6 puntos los hizo Liliana Tamburlini, la número 5. Quiere jugar el balón, quiere jugar el pick central con Gucci. Leyó bien la defensa de Rocamora, ayudó del campo, pero robó la pelota bien con Seizao. La pelota con el campo con el juego. Circula con Sangali va con el balón, va para un lado, va para el otro, apertura para el campo, lanzamiento para 2, no puede convertir, de arriba pelea, la gana Jules de Will que deja rápidamente para Flores que para Pérez, la de la guía se junta y aquí va la pelota, va para un lado, va para el otro, tiene Burani, Agustina con el juego, va para un lado, para mí es falta de Isasmendi, claramente la sacaba con el brazo, hay falta personal, presenta. Óptica Peatonal atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología. www.opticapeatonal.com.ar. Bien, la falta nuevamente de Rita Isasmendi, la número 11 del Tomás de Rocamora, su segunda falta personal, la segunda de equipo también le va a hacer falta ahí Ivana Valente, la otra interna que rota con los internos de Rocamora. Bien por Rocamora en esta que defendió, corrió y convirtió Aldo. Sí, se está recortando en una zona 2-3 y esa le dio resultado cuando bajó el balón la extranjera visitante, le robaron el balón y pudieron correr. Aquí va Burani, lanzamiento para vos, no puede convertir. El rebote para Lili Tamburlini, corre del campo para un lado, la llama Tamburlini para pagar el balón. Ahí va, el juego va para la base del equipo rocamorense. Del campo con el juego, ante la marca de Nadia Flores, en el 1 contra 1, se le escapa la pelota, la vuelve a recuperar, lee muy bien Liliana Tamburlini, excelente, como robó la pelota, Rocamora va con Seizao, lanzamiento para 2, pegó en costado del aro, no puede convertir y corre con Jules de Will con el juego para Burani, va Agustina, quiere ir hacia el aro desde atrás del campo, estaba metiendo la manito, tendrá que ganarse desde la línea de un suspiro 2 puntos el equipo de Lanús. Juan Lili, gracias, productor asesor de seguros. Estamos en Galarza 1690, teléfono 44 13 99. La falta fue de Florencia del Campo, la número 7 del Tomás de Rocamora, su primera falta personal, la tercera falta acumulada en equipo. Somos Radio Nacional para contarte que Burani va con 2 lanzamientos. El primero dentro para poner las cosas ahora. 2 puntos arriba para el equipo de Lanús, 10 para Lanús, 8 para el Tomás de Rocamora. Le restan 3:45 para que termine este primer cuarto. Uno más efectivo el lanzamiento de la 15 de Lanús. Repone el rojo con del campo que deja para Isasmendi con Seizao que corría de espaldas, casi pierde la pelota Rocamora, la recupera con del campo, encierra solo Rocamora, la pelota va para Sangali y está para Tamburlini que amagó, zafó Rocamora en esta, porque sí, pero fue falta en el trap fue falta, en las dos. Bien, aquí con Seizao con el juego, la saca fuera Burani le defendió muy bien a con Seizao. No. Ahora, falta de Sangali, dice el árbitro. Lo que pasa que siempre Burani exagera cualquier roce y los árbitros sí, se lo cobran. Sí, la falta fue de la número 12 de Tomás de Rocamora, Isabela Sangali, y es su primera falta personal, ya entra en Lanús. Sí. Entra en Lanús la número 16, Rodriguero, se retira Yurde, también se retiró Pérez, entró Julieta Armesto. Armesto con Rodriguero, la pelota va para Burani que rompe, ataca, apertura para que se levante Rodriguero para 3 y no puede convertir. Arriba para Seizao, hasta que deja para del campo que corre en la mitad de la cancha, va por el eje, va para un lado, va para el otro, va a ser individual, se levanta, vale el lanzamiento. Pero desde atrás creo que era Flores la que venía empujando. ¿Es falta personal, vale? Sí, la falta es de Nadia Flores, la número 11 de Lanús, y es su primera falta personal, ya entra penalización, el equipo visitante tiene 4 faltas acumuladas. Rodriguero, la número 16 de Lanús, es la entrerriana de Paraná, que está jugando
ahora en Lanús. Hay otra jugadora que es Juli Ernesto, que entró recién, que viene también de una operación de ligamentos también, ya recuperada por suerte la número 12 de Lanús. Hay cambio en el Tomás de Rocamora, se retira Florencia del campo, entra la número 3, Camila Suárez. 11 para Lanús, 9 para el Tomás de Rocamora, 2:50 para que termine el primer cuarto. Rodriguero con la pelota, entrega para la número 13, Unguaihue. Dice que por línea de fondo se le va la pelota a Rocamora. Tendrá que reponer el equipo visitante. Cuando Matías Sotelo, el árbitro, habla, charla con Cristian Pata Gómez, seguramente alguna indicación, algo le estará aclarando o pidiendo el árbitro al técnico de Rocamora. Flores va a reponer la pelota para Rodriguero. Rodriguero con el balón, apertura para Armesto, Armesto para Rodriguero, falta en ataque, muy bien buscada por Isasmendi y por Conceizao, que le sacan la falta a la extranjera de Lanús, ¿vale? Sí, la falta fue de la número 13, Hugo Wagner, la segunda falta de la interna de Lanús, que se va a sentar. Entra Florencia Llorente, la hermana de Vicky Llorente de Flor, que es la goleadora de su equipo en toda esta liga. En promedio, esta Florencia es la goleadora del Granate. Bien, y aquí falta de Burani, la cobró tarde el árbitro, pero sí, aunque Cort se enoje, la presión de Lanús era buena, pero Burani, cuando Liliana Tamburlini quiso pasar la mitad de la cancha, movió un piecito, se comió el amague de Tamburlini y hay falta, ¿vale? Exactamente, la primera falta de Agustina Burani, la número 15 de Lanús, y ya está en penalización Lili Tamburlini en la línea. Bien, con el primero adentro, más allá de que Burani se queje, el movimiento existió, fue falta. Va Tamburlini por el segundo también, adentro el segundo lanzamiento. 10 puntos para Lili Tamburlini, uno de Florencia de los 11 que lleva el Tomás de Rocamora. Somos Radio Nacional, estamos aquí con la Liga Nacional de Básquet también. Te contamos que ha arrancado la Liga Provincial, no sé cuándo jugará Rocamora, sé que ya lo ha hecho Parque Sur ayer y que vuelve a jugar mañana, pero no tengo idea el rojo cuándo estará jugando por la Liga Provincial. Mañana, 21 horas o 21:30 horas, en el Gigante del Sur jugará ante la Armonía que ha armado un conjunto y tiene refuerzo de chicas de Almafuerte. Le mandamos un beso bien grande, por ejemplo, a Sol Pereira, que estará jugando allí en la Armonía. La pelota va para que se levante para 3 limpito. Lanzamiento de Julieta Armesto. Hay triple de Lanús. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto a LT11, la radio de todos. Va hacia adentro. Cuando toma el balón, Sangali, sea donde sea, y tiene velocidad, rompe hacia adentro. No va, no frena el juego y abre, sino que va siempre hacia adentro y lo rompe. El primero adentro de Sangali, hubo una falta, ¿vale? ¿Podéis apreciar de quién fue? La falta fue de Julieta Armesto, la número 12 de Lanús, y es su primera falta personal. Bien, convierte los dos Sangali. Y la cosa es para Armesto. Juli que juega con Flores. La pelota va de Flores para que la tenga Rodriguero. Rodriguero con Burani, pero desde atrás Lili Tamburlini, que roba la pelota, quiere jugar el 1 contra 1, se frena muy bien Tamburlini, pero mejor fue Burani, que le tomó el tiempo a Sangali y le bloqueó la pelota. Al piso Camila Suárez, muy bien Camila, pero no le alcanzó para poder robar la pelota. Va Llorente, apertura para Rodriguero abre afuera para Flores, buena la defensa de Rocamora, obliga a Lanús a pasar mal la pelota. Cuando hay cambio, ¿vale? Hay cambio en Lanús, entra Magalí Armesto, la hermana de Juli Armesto, y se retira Rodriguero, la número 16. 16 para Lanús, 13 para el Tomás de Rocamora, 1:15 para que terminen los primeros 10 minutos. Tamburlini, apoyada como en la barra del Búfalo y esperando que le den la pelota. El balón va para que la tenga Suárez. Camila con Tamburlini en 45 para 3. Adentro, triple de Rocamora. Óptica peatonal atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología, Leguizamón y Rocamora. Sí, vale. No, digo 13 puntos para Liliana Tamburlini, casi todo el cuarto de ella. Bien, de 16-13 de la 5. 40 segundos y se terminan los primeros 10 minutos
La pelota va para Camila Suárez. Suárez que deja para Isasmendi. Rita que juega con Sangali. Sangali que la manda afuera con Seixao para jugar el individual 1 contra 1. Qué inteligente Sangali. Rompió de izquierda a derecha, llegó al eje, cortó en L y de frente al aro convierte el doble para el toma de Rocamora. 18 iguales, quedan 20 segundos. Y Burani que va para un lado, que va para el otro, que deja para Flores. Flores para Burani. Le cierra los caminos a Burani, pero Burani es más inteligente que cualquier persona. Y Rita Isasmendi que la mira a Noelí Sartori por la falta que le cobra, que no sé si hubo falta, pero No. el juez está al lado y dice que hubo falta. Sí, y se lamentablemente. complica ya Rita. Sí, lamentablemente Rita, la número 11 del Tomás de Rocamora, 3 faltas para ella ya en el primer cuarto. Y Burani, la número 15, que ya lleva 6 puntos. 15 segundos y se termina este primer tiempo, 20-18. Hay presión toda la cancha por parte de la gente de Lanús, pero sale bien Rocamora. Suárez con Sangali. Sangali le quedan 10 segundos. Dásela a quien sabe. Aquí Sangali con el balón, afuera para Conceizao, adentro digo para Conceizao. Se planta, no le pegó ni al aro. La tiene Burani desde la mitad de la cancha, va el lanzamiento de Burani para 3. Se terminan los primeros 10 minutos. Aquí en el Pacanela es victoria de Lanús, no solamente por el buen juego, sino también por algunas dudas del equipo de Cristian Gómez. 21 para Lanús, 18 para Rocamora. Sí, es un poco lo que podemos ver en este cuarto, es cuando se vuelve un poco desprolijo. El juego es cuando saca réditos Rocamora, cuando se puede un poquito revulsivo, que van y vienen y ponen un poquito más se pasan entre comillas de revoluciones a veces. Por ahí esa situación le está favoreciendo a Rocamora. Y a Lanús cuando frenan el balón, cuando ya están en una situación del 5 contra 5, sacan sus beneficios, porque cuando sale Burani siempre se hunde alguien, o la extranjera o la misma Llorente, también se postean y pueden tomar beneficios de esa situación. Y en los pick and roll también es una situación que Rocamora le está costando, no lo ha tomado mucho Lanús, pero sí le costó en esas pocas situaciones que ha tomado, y creo que va a tener que tener tratar de solucionarle esa situación, porque si no se le puede complicar, más que nada porque ellos toman esa pick and roll muy seguido. 21 para Lanús, 18 para Rocamora. Sí, vale. Lali, Neptunia Olimpia, Liga Provincial, la final está ganando apenas por un simple Olimpia de visitante ante Neptunia, 19-18, restan 2 minutos 31 para terminar el primer cuarto, y si Olimpia gana hoy ya es campeón de la Liga Provincial. Bien, está ganando Lanús, va a arrancar el segundo cuarto. Somos Radio Nacional para contarte que estamos aquí acompañando a Rocamora en esta hermosa locura, ¿no?, de la Liga Nacional Femenina. Aquí estamos nosotros para contarte que está Suárez, Conceizao, Sangali, Graciani y Tamburlini en Rocamora. Burani, Armesto por 2, Flores, y también está Llorente en el equipo de Laura Kors. Armesto con el balón, pero este es Magalí que deja para Llorente que entrega para Sangali. A Sangali se le escapa la pelota y casi Marisa Oliver toma el balón y tira. Claro, ya está fuera con Pupeta Quintana. La pelota va a ir y va a reponer desde un costado el equipo de Lanús, que gana 21-18. Recién arranca el segundo cuarto. La pelota de Armesto que deja para Flores con el juego, la cortina de Camila Suárez, roba la pelota, claro, queda golpeada Flores. Creo que y queda muy dolorida, está llorando Flores del golpe en la cara de no sé si fue de su propia compañera. Sí, hubo una cortina, no se sabe si fue de Suárez que la defendía o de su propia compañera, no alcanzamos a ver, pero fue un golpe en la cara. A ver, seguramente que tiene que salir porque ya entró Laura Kors a asistirla, seguramente que va a ser reemplazada, va a entrar Paz, María Paz, bien, otra jugadora del club. Bien, está con sangre en la nariz, la jugadora, en el golpe, está, no sé si asustada, llora mucho la niña con mucho dolor en su nariz. Cuando quería pasar Suárez por el seguidor, no sé si su propia compañera golpeó o no, con ella.
Bueno, se vendrá el cambio entonces, ¿vale? Sí, es Ana Paz, no María, ya la bauticé. Ana Paz. Ana Clara. Sí, va a hacer ingreso la número 6 de Lanús. Bien, allá la vemos a quien fue la goleadora en la noche de ayer, una de las jugadoras del partido, una tal Ornella Paz. Mi amor. Pensé que ya se había ido con el equipo, claro, No, habían como jugado con jugaba, Lanús. claro, no jugaban hoy, se pudo quedar con nosotros, con la familia. Bien, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué están esperando? Se acercan a la mesa, alguien va a hablar a la mesa. Ayer había planillera de Vélez, y cuando estaba con el tema del minuto, ¿se acuerdan, chicos? De ese famoso minuto que yo decía que ya se había terminado. Sí, sí. Bueno, después de que cuando haya un tiempo muerto te voy a contar qué fue lo que pasó. Bien, y yo también te voy a contar que está jugando también la final del TNA, Comunicaciones y Estudiantes, y ya te digo cómo va. Bien, y Estudiantes que está ganando la serie, que le ganó en el primer partido como visitante a Comunicaciones. La pelota de Burani, cada vez que toma la pelota, camina. La pelota va para Llorente para Ana Clara Paz. Paz va para un lado, va para el otro, se frena, quiere jugar ¿con quién? Con Llorente, pero no, prefiere entregar para Burani. Burani se levanta para tres, no puede convertir. La línea, Burrini, que te corre la cancha. Está Graciani abierta, la pelota va para Sangalli para Graciani. Graciani que la mira a Llorente y le quiere atacar el 1 contra 1, pero prefiere ir por línea de fondo. Apertura para quien la tenga, Camila Suárez. Tiene que ir al aro Rocamora porque le quedan 7, le quedan 6. Lanzamiento de Suárez, queda corto, pelea y la gana Llorente. Llorente que fue rápidamente para Armesto. Magalí con el fuego, pierde la pelota, la recupera Sangalli que va para un lado, que deja la pelota para Tamburlini, mal pase, pero la estaba reemplazando desde atrás de Suárez, que toma el balón. La pelota va y la maneja el equipo de Concepción del Uruguay. El juego y el balón es para Conceição para Sangalli. Le quedan 7, le quedan 6, le quedan 5, le quedan 4, 3, 2, 1. Tiene que tirar Graciani, lanzamiento, pega la pelota, suena la chistorra y recupera la pelota Lanús. Corre con Ana Clara Paz. Paz con el juego de pique para Llorente. Llorente que va, es falta de Graciani, presenta. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay junto a LT11, la radio de todos. Te buscan, Aldo, ya en la piecita. La primera falta de Ariana Graciani, la número 4 del Tomás de Rocamora, también es la primera falta acumulada en equipo. Marró el primero Llorente, va a ir por el segundo lanzamiento, la número 4 del equipo de Lanús. 21-18, está ganando la visita, va Llorente con el segundo adentro, sí señor, simple del equipo de Kors. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos, lentes de contactos para sol, recetas, audífonos, brújulas y lupas. Óptica Peatonal atendido por profesionales de primer nivel. Graciani, lanzamiento para 3 y no puede convertir. Claro, después de casi 2 minutos, como me dijo Aldo, el primer punto del cuarto, de este segundo cuarto. Burani con el juego. Se cierra bien la defensa de Rocamora. Armesto que deja para Llorente. Llorente para Burani. Burani que se hace enorme en el mejor lugar que sabe jugar, que es la zona pintada. Un lugar que Rocamora, si no hace zona con este equipo, va a estar complicado. Hasta ahora venía bien. Sangalli con el juego, afuera para Conceição que quiere romper, va hacia adentro. Iba Burani molestando, nada más, pero dice el árbitro que hay falta. Para mí no existe la falta. ¿De quién fue, Vale? La falta fue de la número 15, sí, de Agustina Burani, la segunda falta personal de la interna de Lanús, y es la primera falta acumulada en equipo también. Y en Sartori que le explica a Laura Kors, de que le venía golpeando a la cintura. El primero fuera de Conceição, sí. Dali, Concienzado, que es una de las goleadoras, la segunda goleadora del Tomás de Rocamora. Ayer no estuvo muy certera, hoy en este poco tiempo que lleva tampoco lo está haciendo, y mira, sí, la sacaron a Concienzado, la número 16, al banco, entra en su lugar Iris Figueroa, la número 6. Está bien lo que está haciendo Rocamora, porque está poniendo a un equipo un poquito más liviano para salir a presionar, que no llegue el balón abajo. A veces la solución no está en marcar zonas, sino en que no se la pasen tan libre a los pivots. Rocamora que arma una cruz, lo que le dolió tanto ayer y que le hizo a Vélez acercarse en el juego, cuando aquí metió presión y Sangalli convirtió el doble. La pelota de Tamburlini, 24 para Lanús, 21 para Rocamora, apertura para Sangalli. Sangalli que rompe por eje de cancha, se levanta para 2, no puede convertir. Aquí maneja la pelota el número 12, Julieta Armesto. Juli con el juego, entrega para su hermana.
Aquí el balón va para Llorente. Llorente quería girar, pero desde atrás Liliana Tamburlini mete la manito. Hay falta personal, vale. Sí, la falta es de Liliana Tamburlini, su primera falta personal, la segunda falta acumulada en equipo. Hay cambio en Lanús, entra nuevamente Nadia Flores, se retira Armesto. Julieta. Bien, ya saben a quién tocar entonces. Aquí va Llorente con el primer lanzamiento, digo por la nariz, ¿no? Va Llorente con el primer lanzamiento. Irá por el segundo, adentro el simple de la número 4, 26-21, convirtió los dos libres. Florencia, aquí la pelota de Camila Suárez. Suárez con Figueroa, Figueroa con Suárez, Suárez con Sangali. Sangali que va a jugar el 1 contra 1, en mano con Tamburlini, se le escapa la pelota, la vuelve a recuperar. Aquí la pelota va afuera para Tamburlini, le quedan 7, 6, 5, lanzamiento y no puede convertir. Llorente con el juego, entrega para Flores. Flores con el balón, gana por 5 el equipo de Lanús. Urani que gira, queda de frente al aro, para mí había falta, siga, dice el árbitro. Abre los brazos Urani con razón. Sangali que pone primera, pone segunda, se levanta para 2. Hay falta personal, se enoja Urani, porque de un lado no, del otro lado sí, dice, en esta sí existió. Todavía peor para la jugadora de Lanús, porque estaba de frente el árbitro. ¿Sí, vale? Sí, la falta fue de la número 6 de Paz y es su primera falta personal, la segunda falta acumulada en equipo. Hay cambio en el Tomás de Rocamora, entra Panopta, la número 9 se retira Suárez, la número 3. Le está dando resultados del correr a Rocamora. Creo que va a tener que tomar esta situación más seguido como para llegar a algún lanzamiento, porque con el 5 contra 5 realmente Lanús está haciendo una buena defensa sobre las jugadoras del equipo local. Cierra nuevamente en cruz el equipo de Rocamora. Flores con la pelota, tiene que pasar la mitad de la cancha el equipo de Lanús. Panopta que presiona. Flores que casi que camina, la pelota la tiene aquí Ugochi, la pelota va para Llorente, Llorente con Flores, Flores que quiere romper, que descarga, que la tiene Armesto, que se levanta para 3 por Cristal y no puede convertir. Pelea y la gana Llorente, convierte el doble, sí señora, y un doble para Lanús. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros. Hoy estamos en el Alza 1690. Asegúrate y sentite tranquilo. No puede acercarse a Rocamora cuando le empieza a pisar los talones a Lanús. El equipo de Laura empieza a acelerar y se dispara un poco. Ana Paz, que tocaba la pelota desde abajo del aro, restando 8 segundos de posición de 24. Será para el equipo que dirige Pata Gómez. Figueroa va a sacar. Hay minutos, hay cambio, con Seizao, ¿por quién? Entra, sí, la número 16, con Cienzad se retira Graciani, la número 4. Bien, sacará con Seizao a alguien para el lanzamiento, será Vanofta, le dice alguien. La pelota va para Figueroa, Figueroa que está entregando para Tamburlini, le quedan 7, le quedan 6, hay falta, pero de la jugadora extranjera se le escapa la pelota a Vanofta, va de un lado hacia el otro, el pase no le quedaba otra Tamburlini, pero no pudo ser bien recibido el pase de la jugadora de Rocamora y se le escapa. 28-23, está ganando Lanús. Paz con el balón para Armesto, Armesto que deja para Llorente, Llorente que juega con Flores, Flores con el balón, camina, siga, dice el árbitro, Flores para un lado, Flores para el otro, Flores que deja para Llorente, Llorente que le cierran todos los caminos, roba la pelota a Figueroa, corre, el número 6 va, Ina va para un lado, va para el otro, se levanta, lo puede convertir, arriba la gana Sangali, Sangali que hace volar a una, hace volar a dos, no puede convertir, vuelve a tomar la pelota, ¿quién se queda con el balón? El número 5, el capitán de la Rocamora, Tamburlini, le quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, con Seizao amaga, rompe, se levanta, gancho, cielo, no puede, ni el aro toca, la pelota la recupera Lanús con Flores, Flores va para un lado, entrega para Llorente o no, se frena, busca el eje de cancha, se le escapa la pelota, no está picando bien ese balón, Flores va para un lado, va para el otro, descarga y juega con Llorente en línea de fondo, apertura para Flores, Flores que descarga para Armesto, va Magalí para 3, no puede convertir, arriba la gana, un Guchihuayhue, deja rápidamente para Llorente, Llorente va hacia el aro, sacaba con falta la jugadora del Tomás de Rocamora. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay junto a LT11, la radio de todos. La falta fue de Ailén Vanofta, la número 9 del Tomás de Rocamora, su primera falta personal, que es la tercera falta acumulada en equipo del Rojo. Hay cambio en Lanús, se retira Paz, entra Yurdeville en la número 5 en Lanús. Flor Llorente con los lanzamientos, va ahí con el primero, lanzamiento, sale el balón de sus manos, adentro limpito, un misil, recto el balón, pero valió e ingresó. Gana por 6 el equipo de Laura Kors, el equipo de Lanús, 29-23, quiere sacar 7 de diferencia y lo hace.
quiere presionar, toma hombre toda la cancha el equipo de Lanús. 9 puntos para Florencia Llorente, la número 4 de Lanús. Y la goleadora del partido sigue siendo Tamburlini. Exactamente, con 13 puntos. Los 13 en el primer cuarto. Pangali, lanzamiento para 2. Parece que hoy merendó. Sí señor. Aunque no le guste a Kors, la jugadora de Lanús abre el codo para que no le roben la pelota, pero además ese codo hizo un movimiento. Qué lástima, porque sí, le cuesta mucho a la número 13, la extranjera Hugo Weigner, la tercera falta y se complica la interna de Lanús. Le pasa casi en todos los partidos, la hemos visto varios y los jueces es como que se intensifican ahí y le cobran muchas faltas que por ahí no lo son. Sí, no sé. es más, ya del año anterior pasó esa misma situación de que a las extranjeras como que le cobran todo y a las nacionales y entonces en vez de mejorar y tratar de ser no, pero aparte no ha podido jugar. Sí, no pueden jugar y esas jugadoras tienen que estar dentro del campo de juego. Hay una bajada de línea, pero bueno, si son faltas sí hay que cobrarla, pero a veces no se cobra de la misma manera. La del codo para mí fue más intención que porque ni la tocó. Está bien, no es por esa situación, ahí sino que es porque viene hace bastante. Sí, porque incluso nosotros fuimos a verla contra Estrella de Berizo, tampoco pudo jugar la número 13 porque le cobraron 3 faltas seguidas y tampoco pudo jugar. Esa ahora fue la cuarta falta de la número 13 de Lanús y se tuvo que ir a sentarla, Liz. La pelota de Rocamora con Irina, se levanta Figueroa, no puede convertir, no hubo falta. La pelota la tiene el número 6 del equipo de Rocamora. Figueroa con el juego, para mí caminaba, la pelota la tiene Tamburlini con el balón, el 1 contra 1 ante Armesto, lanzamiento para 3 de Tamburlini, no puede convertir, la toma Flores, con la pelota mancha, claro, una cosa sí, otra cosa no, si sos juvenil y la mirás, si sos extranjera también. Sí, no hay criterio muchas veces a la hora de cobrar para los dos lados, ¿eh? Sí, la falta se la cobraron a Irina Figueroa, la número 6 juvenil del Tomás de Rocamora, que es su primera falta personal y ya está en penalización el equipo rojo. Flores con el juego, va para un lado, le roba la pelota con Feizao, esta que deja para Sangali que pone primera, y cuando pone primera, agárrate Catalina. Va Vanovsa al largo lanzamiento, arriba Gala Pérez, tuvo duda, me parece, Vanovsa al ir al aro. Está pelota con Armesto con Pérez va para 3, adentro limpito, triple de Lanús. Óptica peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos, lentes de contactos para sol, en Rocamora 799, esquina Leguizamón. Y empieza a despegar, se empieza a sacar una luz de ventaja Lanús, 33-26, 2:50 para que termine, hay zona y pierde la pelota Rocamora, buen gesto técnico de Flores, la pelota va para Armesto, se le escapa la pelota a Flores, una de cal y una de arena, Tamburlini, mirá la Figueroa por un lado, mirá a Vanovsal, se levanta para 2, pasa de largo, recupera la pelota, la jugadora de Rocamora sola debajo del aro y no pudo convertir, y aquí quiere redimirse el lanzamiento para 3 y no puede convertir, era buena la intención, lástima que estando sola 4 contra 1 no pudo concretar Rocamora. Aquí el balón de Flores para un lado, Flores para el otro, apertura para Melo, va lanzamiento para 3 de Magalí Armesto, triple, 1 más para el equipo de Lanús. Pide minuto Cristian Gómez porque la diferencia es de 10 favorable a Lanús, 36-26 cuando restan 14 para que termine estos primeros 20 minutos, chicos. Es el cuarto triple que convierte Lanús en el partido y ha tirado 9. Sí, exacto, 8, perdón, o sea, la mitad. Bien, tenemos información del torneo federal, Aldo, porque se está jugando un gran partido con el Rancho, el equipo de Ramos. Sí, el tercer juego que se está jugando en Córdoba, en Villa María, pierde a Meguino de local contra Ramos 72-56 y faltan 8 minutos 20 en el último cuarto. Bien, ¿y qué pasa con la Liga Neptunia y Olimpia? Ese partido que también está bueno saber, ¿no? Está ganando muy bien Neptunia, te cuento, 45-24, restan 5 minutos 26 para terminar el primer tiempo y va ganando ampliamente hasta ese momento Neptunia, y con este resultado van a un quinto partido en Paraná, Liga Provincial. Bien, tengo tiempo para vos, por favor.
Juan Luis de Gracia, te brindamos el mejor asesoramiento en seguros. Lo que buscas con la compañía que elijas y a un precio muy conveniente. Asegúrate, sentite tranquilo. Consultanos en Galaza 1690 o en los teléfonos 44 1399 44 42 84. Somos Radio Nacional para contarte que Pérez, Llorente, Surdevil, Armesto y Galván, que ingresó, no es el Pata, ¿no? ¿Quién es? Estefanía. Aquí la pelota la tiene Del Campo, que juega para Tamburlini. Hay zona por parte de Lanús, a ver cómo atiende Rocamora a la zona. No puede, rompió, pero hizo un lanzamiento incómodo la extranjera del Tomás de Rocamora. Aquí Armesto con el juego, saca afuera para Surdevil, no puede combatir con Seizao, toma para Tamburlini. Tamburlini que ve en Sangali que va hacia adentro, no puede convertir. Sigo insistiendo, puedo estar errado, ojo, pero cada vez que Sangali toma el balón, rompe hacia adentro y juega la individual. Aquí hay falta de quién fue. De la número 9 de Armesto, de Magalí, la primera falta de la jugadora de Lanús que ya está en penalización. Se siente confiada y bueno, y ve que está la lectura del juego, es que Rocamora no está muy acertado en las ofensivas, entonces ella trata de que pase por sus manos y cada balón en la ofensiva. Convierte el primero y Marrón segundo, la número 12 del equipo de Concepción, Uruguay. Armesto que deja para Surdevil. Surdevil para Pérez, perdón. Surdevil perdía la pelota y la recupera Pérez. Pérez que está entregando y deja para Llorente. Llorente apertura para que vaya y se levante para 3 y no pueda convertir, en este caso Armesto. Corre Rocamora con Panopsal. Va Ailén con el juego, se frena, entrega para Conceizao, esta que piensa y entrega para Tamburlini. Tamburlini que lee muy bien y entrega para quién, para ella, para la 12, para Sangali que no puede convertir. Y cuando corría Llorente mete la mano a Conceizao, hay falta personal, presenta. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto a LT11, la radio de todos. Sí, la falta fue de Concienzado, su primera falta personal de la número 16 del Tomás de Rocamora, que ya está en penalización. Llorente Florencia a la línea y hay cambio en el Tomás de Rocamora. Se fue a sentar Sangali a descansar, porque esa última bola se notaba que era de cansancio, y entró en su lugar Florencia del Campo. Impecable está Llorente de los libres, 38-27, está ganando el Lanús. Resta un minuto para que nos vayamos al descanso largo. La pelota la tiene Del Campo con Tamburlini. Hay una clara defensa zonal por parte del equipo de Lanús. Aquí dudó al aro Graciani, pero vuelve a recuperar la pelota Rocamora con Conceizao, que sola debajo del aro Marró. No puede combatir Rocamora, que ha errado mucho con tiros muy fáciles. Surdevil con la pelota para Llorente. Llorente para Surdevil. Surdevil con el juego. Apertura para Pérez. Pérez para Surdevil. Hace volar a Graciani. Va y rompe por línea de fondo. Hay falta personal. ¿De quién es la falta? Presenta. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos, en Rocamora 799, esquina Leguizamón. La falta fue de Florencia del Campo, la número 7 del Tomás de Rocamora, la segunda falta personal. Surdevil con el primer lanzamiento lo puede convertir. Agustina irá por el segundo. Restan 35 segundos, 38 para la visita, 27 para el Tomás de Rocamora. Va Agustina con el segundo lanzamiento, sale el balón de su mano, sí señor, uno más. Hay presión toda la cancha por parte de la gente de Lanús. ¿Sale bien Rocamora? Sí señor, ya se arma, vuelve y se planta en zona con un claro 3-2. El equipo de Lanús va con Del Campo que deja para Tamburlini. Tamburlini que espera la cortina de Conceizao para jugar el pick o no. ¿A dónde va la pelota? Es malo el pase, pero vuelve a recuperar Tamburlini. Le quedan 7, le quedan 6, le quedan 5. Pase por arriba de la cabeza, camina Conceizao. Se levanta para 2, vale el gol. Queda sentida con un golpe en la cara Conceizao, pero para mí caminaba. Es el primer gol de campo de Concienzao, la número 16 de Rocamora. 6 segundos, se va al cuarto y se levanta solita para lanzamiento para 2, la número 8 de Lanús y no puede convertir. Le queda un segundo desde la mitad de la cancha. Va Tamburlini, lanzamiento para 3. Se termina los primeros 20 minutos aquí en el Pacanela. Es victoria de Lanús. 39-3-9 para la visita. 29-2-9 para el local. Apoyando el deporte de la ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto a LT11, la radio de todos. Bien, ya vamos a estar con el comentario de Aldo, también vamos a estar con las informaciones, los números a la voz de Valeria, pero también sabiendo qué pasa con Olimpia Neptunia, qué pasa con Comunicaciones Estudiantes, qué pasa también con Ramos en el torneo federal. Tenemos un montón de informaciones en el básquet. Presentamos ahora el comentario de Aldo González, pegadito los números de Valeria. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos, atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología. Rocamora 799.
En el primer tiempo Rocamora estuvo un poco más errático de lo que se estaba viendo en los partidos anteriores, en situaciones debajo del cesto o algún lanzamiento solo, corto, también están malogrando, y eso lo lleva a tener una mala decisión luego, a veces en otras ofensivas, porque al no tener esa confianza de venir convirtiendo en ciertas oportunidades, también lo lleva a equivocarse un poquito más. Igualmente sigue siendo un poquito más revulsivo, trata, o por lo menos se está tomando la lectura de que el ida y vuelta por ahí es donde puede llegar a tener sus réditos, cosa de que bueno, llevándolo a esos yerros cerca del cesto, no pueden igualar o pasar al frente en el tanteador, cosa de que Lanús está trabajando, trata de cuando lo presionan, llegar 3/4, frenar y jugar tranquilo el 5 con 5, llegando siempre con su gente grande, tratando de poner bola interior o llegando a un pick and roll en el eje central. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el segundo tiempo, dentro de la diferencia que está teniendo merecida de parte de Lanús, porque ha trabajado más el juego. No ha podido lucirse porque Rocamora no lo ha dejado, porque en esa vorágine tampoco es un básquet muy vistoso de parte de ninguno de los dos. Por eso creo que todavía Rocamora mejorando puede llegar a buen básquetbol y tratar de revertir la situación. Por eso creo que dentro de la diferencia no es tanta de lo que se venía jugando, porque realmente jugando y errando lo que estaba realizando el equipo local, podría haber estado peor ese tanteador. Juan Luis Di Gracia, productor, asesor de seguros, te brindamos el mejor asesoramiento en seguros que estás buscando con la compañía que elegís y a un precio muy conveniente. Asegúrate, sentite tranquilo, estamos en Galarza 1690. Bien, vale, algunos números y las informaciones de los demás partidos. Bien, los números de este partido, que Rocamora está perdiendo por 10 puntos, 29-39, donde el primer cuarto lo ganó la visita, Lanús 21-18, y el segundo cuarto también lo ganó Lanús 18-11, es el parcial del segundo cuarto. Lanús, que tiene a dos de sus goleadoras con 11 puntos en este primer tiempo, que es Burani, la número 15 con 11, y también Florencia Llorente, también 11 puntos. Para Agustina Churdevil 4, para Nadia Flores 2 puntos, 5 puntos para Natacha Pérez y 3 puntos para Armesto, y también 3 puntos para Magali 3 y también para Julieta 3 puntos. Eso es el goleo de Lanús, que ha tirado de 3 puntos 11 y ha convertido 4, un 36%. Los tiros de 2 puntos fueron 12 lanzados, 8 convertidos, un 66%. Los tiros libres están muy acertados, porque han lanzado 13 y han errado nada más que 2, convirtieron 11, un 84% para Lanús, que 100% de efectividad lleva a Burani, y también Llorente un 87 de tiros libres. Los rebotes, quien bajó más rebotes en Lanús, hay 2 jugadoras en este primer tiempo, que es Florencia Llorente y también Burani, con 5 rebotes para cada una. Las asistencias la está liderando Flores, la número 11, con 2 para ella. Las pelotas perdidas para Lanús fueron muchas. 17 pelotas perdidas tiene Lanús en este primer tiempo, es mucho. La mayor diferencia que sacó Lanús en este primer tiempo fueron 12 puntos, y los puntos desde el banco vinieron 17. Por el lado del Tomás de Rocamora, la goleadora es Liliana Tambulini, la número 5 y capitana del Tomás de Rocamora, que tiene 13 puntos y es la goleadora del partido hasta este momento. Los 13 los hizo en el primer cuarto. Después en el segundo no convirtió. Florencia del Campo, 1 punto, 9 para Sangali, 6 para Concienzao, y desde el banco no ha convertido el Tomás de Rocamora, ahí está fallando el rojo, no tiene puntos desde el banco. Solo una vez pasó al frente de Rocamora, y solo por 2 puntos. Bien.
Por los tiros de 3 puntos del Tomás de Rocamora han lanzado pocos, han lanzado 6, han convertido 2, los 2 de Tamburlini, un 33%, los tiros de 2 puntos lanzaron 28 y convirtieron nada más que 6, un 21%, los tiros libres lanzaron 15, convirtieron 11, un 73%. Las pelotas perdidas para el Tomás de Rocamora también son muchas, pero 10 pelotas perdidas para el rojo en este primer tiempo, que está perdiendo por 10 puntos, 29-39. Rocamora ya le ha pasado con Estrella de Berisso, que se fue al primer tiempo con 20 puntos abajo. Esperemos que esta vez pase lo mismo, que Rocamora pueda revertir esa situación de a poco en el tercer cuarto y poder llegar al final con un triunfo que le está haciendo falta a este Tomás de Rocamora, que ha perdido ya acá en su cancha los últimos 2 partidos ahí, en los últimos segundos en Estrella de Berisso, donde le convirtieron un triple al final, y ayer que perdió con Vélez por nada más que 2 puntos. Hacemos una y damos información de torneo nacional de ascenso y liga provincial. Con Luis de Gracia, productor, asesor de seguros, te brindamos el mejor asesoramiento en seguros que estás buscando con el precio que buscas. Asegúrate, sentite tranquilo en Galarza 1690. Bien, lo que tiene que ver con el torneo nacional de ascenso, donde se está jugando la final de este torneo y donde va a ser uno de los dos, o Estudiantes o Comunicaciones de Mercedes. Estudiantes de la Barría, el ascendido a la Liga Nacional, está ganando la serie Estudiantes 1-0, donde le sacó un partido de visitante a Comunicaciones, y ahora va ganando Comunicaciones 36-30, restan 4 minutos 17 para terminar el primer tiempo. Todavía queda de la serie mucho por recorrer. Lo que tiene que ver con la Liga Provincial, esto sí, hay también un solo ascendido al torneo federal, y eso va a ser Olimpia. Si gana hoy puede cerrar la serie, pero está jugando de visitante ante Neptunia, y Neptunia en este momento le está ganando muy bien, 57-29 está ganando Neptunia en su cancha, en la cancha de Central, pero de local Neptunia. Restan 58 segundos para terminar el primer tiempo, todavía resta mucho, ojalá pueda Neptunia ganar, y ya así va a ser el quinto partido en Olimpia. 57 para Neptunia, 29 para Olimpia. Con este resultado hay quinto partido. Lo que tiene que ver también con la Liga Provincial, se han decidido ya el jugador más valioso de esta liga, los 5 mejores, el quinteto inicial, y también se eligió el mejor entrenador de esta liga provincial y el árbitro de mayor evolución. El árbitro de mayor evolución de la liga provincial es nuestro, es de Concepción del Uruguay, es Gonzalo del Sar. Lo han elegido como el árbitro con más evolución de esta liga provincial. Felicitaciones para Gonzalo. El jugador más valioso de la liga provincial fue Alan Huanco, el jugador de Olimpia de Paraná, que tiene 15 puntos de promedio. Ese fue el jugador más valioso. El mejor entrenador lo han elegido a Garciarena, a Francisco Garciarena, que es de Neptunia, así que eso fue también los premios que ya han dado en esta liga provincial. Apoyando el deporte de la ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto a todos los deportistas uruguayenses. Bien, ya pitaron los árbitros los 3 minutos, entrada en calor de Lanús, que recién sale del vestuario. Obviamente, como siempre decimos, el equipo que va ganando es el equipo que casi siempre sale más temprano, pero en este caso se tomó más tiempo Lanús para quizás
quizás ajustar algunas cosillas. Rocamora pierde por 10 aquí en su casa y como decíamos ayer, Vale y Aldo, no tiene mucho margen de error el equipo de Cristian Gómez. Ayer era uno de los partidos a ganar porque su rival directo es Vélez. Claro, sí, ayer se le escapó al Tomás de Rocamora, donde había hecho un primer tiempo excelente y no pudo cerrar tampoco de la misma forma que le pasó con Estrella de Berizo, pero lo bueno y para mí muy positivo es que Rocamora está ahí, a nivel de cualquier equipo, y me parece que le está fallando por ahí el cerrar los partidos y hoy por ahí puede dar batacazo ante este Lanús que va primero y no ha demostrado tampoco que puede, que obviamente que puede ganarlo, digo. Además, chicos, Rocamora no tiene gente de experiencia en ligas grandes como sí lo tiene Lanús, Vélez, Estrella, gente como hablaban ustedes ayer, de una liga metropolitana que es la liga más difícil. Pero Lali, más dura, ¿no? era lo que hablábamos ayer y bueno, lo venimos hablando siempre de tener acá, hay jugadoras de selección, está Burani, Florencia Llorente, son todas jugadoras que han pasado por la selección, Yurde, Flores, Julieta Armesto, realmente son jugadoras importantes que si uno mira y compara la plantilla del Tomás de Rocamora, que son todas jugadoras, digamos, de la zona. Exactamente, de la zona y solo las extranjeras que se han acoplado muy bien en este equipo rojo. Sí, acá hay en Rocamora que hayan pasado por la selección argentina de mayores, tenemos a Lali González que no juega más y a Yolanda Bendo que está sentada allá atrás. No, Lili Tamburlini ha pasado, Lili. no, Sí, pero sí. en juveniles. Ella Claro. estuvo en juveniles. Claro, no en primera, creo, ¿no? Claro. Sí, Lili, sí. primera. Bien. Sí, primera, sí. Bueno, y... Juveniles era Ornella. Y ahora se viene, ¿no? Y también tuvo una participación Ornella en un partido amistoso con Japón, ¿no? El año pasado en el CENAR, antes de los Juegos Olímpicos. Sí, pero Orni ahora no está en Rocamora. Que yo miraba, está acá, digo, está en el estadio. Ah, sí, no, pero aparte ella ha estado en selección nacional de U15, U17, ha representado subcampeona sudamericana. Bien, tenemos los 5, ¿vale? Del Tomás de Rocamora, que creo son los mismos 5 del comienzo del partido. Exactamente, Lili Tamburlini, la número 5 y capitana, Florencia del Campo, Concienzao, Rita Isasmendi, que está ahí con 3 faltas, Sí. 4, Tres. 3 faltas, y también la número 12 extranjera, Sangali. Guaywe es la única jugadora complicada en todo el partido, que tiene 4, pero la sigue Isasmendi, que tiene 3. Está, y vemos un saludo, va Flores, también está entrando Pérez, ¿quién más? Julieta Armesto, Llorente, y entra también Agustina Burani, la 5 del equipo de Lanús. Dame una, por favor. Oliver Gracia, productor asesor de seguros, te brindamos el mejor asesoramiento. Lo que buscas está en Galarza 1690 o llamanos al teléfono 44 13 99 44 42 84. Aquí arranca el tercer cuarto con presión por parte del equipo de Lanús. Con el balón, Tamburlini, Lili con el juego, abre para que la tenga Sangali. Va para un lado, va para el otro, abre. Falta en ataque, le cobra a Isasmendi cuando estaba buscando posicionarse, toma el balón. La calentura de Isasmendi también, porque en el arranque nada más 15 segundos y le cobran la cuarta falta a la número 11 del equipo del Tomás de Rocamora, que bueno, no tuvo una buena noche ayer y en el último partido tampoco Rita, no está ligando ella. Aquí la pelota la tiene Flores. Flores con el juego, rompe por derecha, se levanta para dos adentro, hay un doble de Lanús. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto a LT11. La pelota la tiene Tamburlini, Pulgar, marca, jugada preparada, eje de cancha para Isasmendi, mano en mano con Sangali. Sangali con el balón, afuera para Tamburlini, Tamburlini se levanta para 3, no puede convertir, pasa de largo la pelota, la recupera Flores, y Flores que te corre la cancha, le cierra los caminos del campo, pero zafa bien Flores, apertura para que la tenga aquí Armesto que entrega para Llorente, Llorente que deja y sigue jugando para que la tenga Flores. Va Nadia para un lado, va para el otro, se planta de pique, la pelota para Llorente convierte el doble para Lanús.
Óptica peatonal atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología. Empieza a despegarse el equipo de Lanús, Aldo. Esa era una de las situaciones que decíamos anteriormente, que el pick and roll lo complica mucho a Rocamora y en los primeros ofensivas le ha complicado y le ha llegado a conversiones el equipo local, No ha podido, bien, no ha podido convertir todavía en lo que va casi 2 minutos de juego de este tercer cuarto. Está complicada Isasmendi con la mano que metió hoy, la cuarta falta de la jugadora número 11. Y aquí, ¿a quién le cobran la falta? La falta fue en ataque de la número 12 de Lanús, Julieta Armesto, su segunda falta personal, la primera de equipo. La presión de todo el equipo de Lanús, puede salir bien Rocamora. Aquí la pelota la está manejando el equipo rojo. Ya vamos a estar con el torneo federal, Aldo, y a ver qué pasa. También vale si podemos saber qué pasa con Estudiantes y Comunicaciones, y ni hablar, algo que nos interesa y mucho como entrerriano, qué pasa con la Liga Provincial. Va con el lanzamiento Rocamora, no puede convertir, cachetea, para mí la jugadora de la nube, bajo del aro, repone el rojo. ¿Y qué pasa con el torneo federal? Sí, recuperó la localidad. Ramos le ganó en Villa María 90-83. Y va 2-1 en la serie. La pelota de Sangali abre para Tamburlini, que hunde a Conceizao, que camina Conceizao. No, soltó la pelota. ¿Soltó la pelota? Sí, pero igual no puede hacer, No puede, toma la pelota, suelta y la vuelve a agarrar. Para mí, bueno, aquí la pelota la tiene Sangali va, se levanta. Como me encanta cuando tiran suspensión Sangali. Va con el balón, la pelota la tiene. ¿Tenemos noticias de Estudiantes y de Comunicaciones, vale? Sí, 43 Déjeme. para Comunicaciones, 35 para Estudiantes, está ganando Comunicaciones, faltan 47 minutos para terminar el primer tiempo, así que con esto, bueno, falta todavía un tiempo, Lali, pero gana Comunicaciones a Estudiantes. Bien, aquí la pelota la tiene Isasmendi con el balón. Se planta en zona el equipo de Lanús, Isasmendi que tira para arriba. Una de mozzarella para mí. Sí. Oiga, Qué grande, Rita. y con aceituna. La pelota la tiene Flores con el juego. Entrega para Burani que deja y que siga jugando así Isasmendi, que la tire para arriba nomás. Rita, va Pérez con el juego, no puede, pelea y roba la pelota Llorente que habla afuera para Flores con el juego, con el balón, va para un lado, va para el otro, rompe, amaga, descargar, juega para arriba, no puede, pelea, vuelve a tomar la más chiquita de la cancha, toma el rebote, la calentura del técnico de Rocamora, porque miran, ven pasar el balón, es falta de Conceizao, no vale, no tiene que valer, fue antes, pero dice el árbitro que sí, que venía corriendo, hay doble y también hay falta. Óptica peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos. Estamos en Rocamora 799, esquina Leguizamón. La falta fue de Tatiana Concienzao, la número 16 del Tomás de Rocamora, su segunda falta personal, la segunda de equipo también. La pelota de Flores va a la zurda, se levanta con el lanzamiento, no puede convertir. Sangali toma el balón, entrega para del campo. 45-31. De los partidos de local, hoy es el partido más flojo del Tomás de Rocamora. No están teniendo idea el equipo entrerriano. Tamburlini con el juego para Conceizao, apertura para del campo, va Flor, lanzamiento para 3 adentro. Triple para Rocamora. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay. 45-34, gana la visita, restan 6 minutos 10 para que termine el tercer cuarto. Burani deja para Pérez que espera por Armesto, la pelota golpeaba en el pie de la jugadora de Rocamora, tendría que volver a 14. Quedan 3 al reloj. Lali, terminó el primer tiempo en Neptunia, está ganándole muy bien Neptunia a Olimpia de Paraná, 59-29, Liga Provincial final, cuarto juego, va 2-1 el juego a favor de Olimpia. Y aquí anotale 3 puntos a Julieta Armesto, pide minuto el Pata Gómez, enojado porque no hay defensa en Rocamora, 48-34, está ganando el equipo de Lanús y gana bien Aldo. Sí, gana bien Lanús porque se ha tranquilizado un poco el juego. Igualmente Rocamora en la última ofensiva contra zona lo ha movido bien el balón, puso bola interna, sacó y ahí vino un lanzamiento de 3 convertido por del campo. Pero bueno, va a tener que mejorar y no darle segundas oportunidades al equipo de Lanús porque ahí puede ser letal y puede agrandar mucho la diferencia. Y también una de las cosas que tenemos que remarcar, que vos habías dicho, es que no es del partido, no es de los mejores que ha tenido Rocamora de parte de local, como local. Sí, le ha... Y me atrevo a decir de visitante también, porque lo hemos visto y no ha jugado como lo está haciendo en el día de hoy. Salvo con Unión Florida, digamos que fue un partido donde Unión Florida se despegó en el tercer cuarto. Sí, pero fue por otras circunstancias, siguió jugando bien.
fueron por otras circunstancias. Por ahí tiene que ver el cansancio, Sí. puede ser porque... Y el estado de ánimo también. Sí, ayer el implica perder, mucho porque el perder, ir ganando por 20, luego que se le levanten y bueno, y perder así ajustadamente de local también influye mucho. Sí, jugar Y aparte de que el día anterior realmente... Igual Lanús también jugó ayer, pero digo, Lanús se nota que el banco de Lanús en el segundo cuarto no entró ninguna titular, por ejemplo. Fue mucha rotación, es lo que no tiene el Tomás de Rocamora, que llega... Y la realidad de los dos es distinta, ¿no? Porque uno viene de perder después de haber sacado 20 puntos y el otro viene de ganar de visitante al líder. Exactamente. Sí. Como dicen ustedes, la cabecita también pesa mucho. Aquí la pelota la tiene Tamburlini. Mili con el juego, espera por Sangali, pero la pelota va para Conceizao que la mira a Isasmendi que prepara Tamburlini en eje de cancha para 3, no puede convertir Lili, la pelota la tiene Armesto, que deja rápidamente a Flores con el juego, Nadia con el balón, comandando el ataque y juega con Burani que hunde la pelota para Llorente, dice el árbitro que hay falta personal. Ahora te digo que la zona pintada cobran todas, todas, falta que cobren 3 segundos, pero todas pasan. La falta se la cobraron a la número 4 de Lanús, Flor Llorente, su primera falta personal y esta es la segunda falta acumulada en equipo. Tamburlini con el juego, está en zona el equipo de Lanús, porque Rocamora está errático desde 6.75 y de tiros de 7 metros, 6 metros, 5 metros, 4 metros, pero en esta encontró la mano de Conceizao que pone el doble. Flores con el juego para Burani que entrega rápidamente para Armesto espera por quién, por Burani con el juego, se posteaba y la pedía Armesto, pero va Burani, se levanta para 2 y no puede convertir, la toma Isasmendi, hay falta, sí señora, cuando quería correr Isasmendi, creo que es de Llorente. ¿Puedo decir algo? A mí me gustaría que más allá de, esto es un deporte de contacto, más allá de eso, FAU, no sé si, la verdad que yo no lo vi anteriormente, este sí lo vi, pero por ahí me gustaría más que se ponga más énfasis en los pies de pivot, porque hay toman el balón y salen corriendo. Exactamente, o toman el balón, hacen 2 pases para adelante, 2 pasitos para los costados, entonces eso creo que más que nada habría que cobrarlo para que luego internacionalmente muchas jugadoras, y lo estoy diciendo particularmente de Lanús, hay un par de jugadoras que siempre hacen la misma falla técnica, que se lo cobren. Sí, lo vemos, donde más lo vemos en el masculino, en el TNA. Exactamente. Del campo con... Vale. Lali, la segunda falta de Flor Llorente, la número 4. La pelota iba a la zona pintada, no puede convertir Isasmendi. Con la pelota Flores para Burani que deja para Pérez. Pérez va para un lado, va para el otro, se sale Llorente a recibir, pero juegan con Burani va hacia adentro, ganchito, convierte el doble para Lanús. Óptica Peatonal, atendido por profesionales de primer nivel. Estamos en www.opticapeatonal.com.ar. 13 puntos para Agustina Burani, la número 15 de Lanús, y es la goleadora junto a Tamburlini del partido. Conceizao con el balón, se pelea Isasmendi con todo el mundo. Va Conceizao, pica con los codos, pierde la pelota, la recupera Flores que va para un lado, va para el otro, le quiere robar la pelota a Tamburlini, pero no puede. Va Flores, ataca, rompe, se levanta con mano izquierda adentro. Gol y falta personal. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay. La falta fue de la número 7, Florencia del Campo, su segunda falta personal. La segunda levantaron en la tablita. La tercera falta acumulada en equipo. Hay cambios, se sienta Florencia del Campo. Entra Camila Suárez, la número 3. 52-36. ¿Vieron cuando decíamos los otros días del tema de la falta de comisionado técnico en estas clases de torneo? Bueno, sí. Ayer, cuando surge el problema de que a quién tenía minuto, quién no, yo había contado, es más, en las estadísticas también figuraba que el técnico de Vélez había pedido los 3 minutos, quien estaba en la planilla y bueno, charlando con la gente de los relojes, no sabían, en realidad sí sabían, que los minutos estaban quemados por el técnico de Vélez y entraron la duda, y el técnico de Vélez, que yo nunca lo pedí, que él lo pidió, esto tiene que ver con los minutos pedidos en el tercer cuarto. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Bueno, anularon el minuto del tercer cuarto y dieron 1 minuto para cada lado. ¿Y quién anuló, Lali? Sí, ahí entre la gente que estaba en la mesa. La planillera dijo, no, usted minuto para cada uno. Y benefició mucho, en ese caso. A ver, y eso es consensuado por los árbitros.
Porque si no hay un comisionado técnico, Sí, es ¿quién lo que tiene? decimos siempre. El comisionado técnico a veces parece que está sentado ahí, pero... Y bueno, pero tiene que tomar hace- decisiones en este caso. Exactamente. En este caso, y bueno, eso fue lo que pasó. En el primer ayer. partido del Tomás de Rocamora acá de local también pasó lo mismo, hubo una situación que también el comisionado técnico tenía y no, obviamente que no hay. Bien, Flores va hacia adentro, se encontró con la trazada de Conceizao, pero hay una falta personal que creo que es de Camila Suárez. Sí, se la cobraron a Camila Suárez, la número 3 del Tomás de Rocamora, que es su primera falta personal y ya está en penalización el equipo rojo. Probaron la aplicación de Tomás de Rocamora, chicos. Hay una aplicación que podés ver los partidos de la Liga Femenina y también podés ver la Liga del TNA, solamente registrándote en la app del Tomás de Rocamora, algo que ha creado un joven, un niño de tan solo 14 años, como es Nahuel Raimundo. Cráneo, ese pibe, entras al Play Store de tu teléfono y puedes descargarte la aplicación del Tomás de Rocamora, no solamente para saber de todas las informaciones del Rojo, sino también saber lo que, para ver los partidos de la Liga Nacional de Básquet Femenina y del Torneo Nacional de Ascenso. El primer club con la aplicación, así que felicitaciones para el Club Rocamora, pero en especial a Nahuel Raimundo. Hay minutos solicitados por el técnico del Tomás de Rocamora, quema sus minutos, 58-41, está ganando la visita y gana más que bien. Sí, gana bien Lanús porque ha sabido defender esa zona 3-2 que le está proponiendo el equipo visitante y no lo puede resolver Rocamora, más allá de generar bola interna, donde sacan luego para algún lanzamiento, pero no está llegando a esas conversiones y está corriendo más fácil de que lo había hecho en el primer tiempo. Por eso creo que Lanús ha sacado esa ventaja, lo habíamos dicho en el entretiempo, no era lo bueno de todo eso era que eran solamente 10 puntos, pero bueno, todavía Rocamora no había tenido un juego propicio como para salir adelante, y bueno, ahora lo está doblegando en todo sentido el equipo de Lanús. Bien, está ganando el equipo de Lanús, ha convertido en este cuarto 12 puntos, el equipo del Tomás de Rocamora 19, está haciéndolo el equipo de Lanús. Un partido, a ver, chicos, más allá de la diferencia favorable a Lanús, que queda mucho todavía por jugarse, no es aburrido el partido. Más allá de las imprecisiones técnicas del Tomás de Rocamora a la hora de querer atacar el aro y cuando le plantea la zona Lanús no poder romper, más allá de que presenten en la bocha a Conceizao y se pueda abrir Sangali, tampoco el Rojo ha tomado buenas decisiones de tiro en algunas oportunidades, caso contrario a Lanús, que se pasa bien el balón, rota y enloquece a la defensa. Le quedan 2 minutos a este tercer cuarto. Suárez con el balón, obviamente plantado en zona. El equipo de Lanús que le ha dado excelentes resultados. La pelota para Sangali. Sangali para Suárez. Suárez apertura para Tamburlini, que amagó, que rompió, que va, se levanta por Cristal y no puede convertir. Y la toma Burani. Y Burani y Sasmendi que mete la mano. Pero van a cobrar a Conceizao la falta. Perdonaron la vida a la 11 Isasmendi. La falta, vale. La falta fue de la número 16 del Tomás de Rocamora, Tatiana Concienzao, su tercera falta personal, ya está en penalización Rocamora. Conceizao que dice, es mi primer falta, dice, levanten uno. Son 3 faltas la que tiene Conceizao. No, sí, tiene 3. Está bien, pero se dio vuelta y le dijo al pata, 1, la tablita, 1. Burani convierte el primero, me salió medio... Sí, medio japonés. Claro, Sí, tarjeta. Caja. Acá la pelota la tiene Tamburlini con Sangali con Conceizao. Conceizao abre para Tamburlini, se le escapa la pelota, la vuelve a recuperar Lanús. Se pasa mal la pelota el equipo de Rocamora, no está concentrado a la hora de pasar el balón. Armesto, está Julieta, ¿no? Con la pelota, entrega para Burani, Bené, que está entregando rápidamente para que la tenga la otra, Armesto. La pelota va para Flores que deja para Burani, Sola Pérez, la pelota va para ella, lanzamiento apurado y no puede convertir. Recupera la pelota Rocamora con Tamburlini, corre por el sector izquierdo Sangali, pero ya Burani abrió los ojos, se hundió y no solamente cuida su sector, sino también mira dónde va la jugadora de Rocamora. Sangali que pone primera, que pone segunda, que va, que rompe, hay falta personal, presenta. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros, estamos en Galarza 1690. La falta fue de la número 11, que es Flores, y su segunda falta personal
de la jugadora. Esta es la cuarta falta acumulada en equipo. Entra en el Tomás de Rocamora Graciani. La número 4 se retira Rita Isasmendi. Sangalli con el primer lanzamiento convierte 42 para Rocamora. 59 para Lanús, va Sangalli con el segundo lanzamiento también, achica la diferencia al equipo rojo que pierde en su casa. 1 minuto para que termine el tercer cuarto, la pelota de Flores, Flores que entrega para Armesto, Juli con el juego, entrega para Flores, Flores para Armesto, Armesto en la esquina, llega bien Tamburlini, la pelota va para Burani, Burani apertura para Pérez, Pérez lanzamiento para 3 limpito, adentro triple, golazo de Lanús. Más allá de este gol, creo que está bien lo que está haciendo Rocamora, está tratando de cambiar el ritmo de juego, salir a una presión y recostarse en zona, cosa de que, bueno, ahora está castigado por el equipo de Lanús con un triple. Sangalli con el juego, se postea con Seizao, ahí va la pelota, está abierta Tamburlini, pero con Seizao hace la individual, va hacia adentro, empuja, pone el cuerpo y convierte el doble, corre rápido Lanús, sale bien, pero ya llega Rocamora a armarse en defensa, la pelota va, la pierde Lanús, la recupera Tamburlini, mirá con Seizao, puso primera, puso segunda, la pelota va para Suárez, Suárez para con Seizao, la dejan revolcada por el piso a Flores, hay doble de Rocamora, buen gol, corrió bien toda la cancha. El reloj corre, que te corre, le quedan 8, le quedan 7, le quedan 6, le quedan 5, le quedan 4, le quedan 3, le quedan 2. Va Flores con el lanzamiento para Burani. Vale el lanzamiento. Y se termina el tercer cuarto. 62, 6-2 para Lanús. 47, 4-7 para el Tomás de Rocamora. Juan Luis de Gracia, productor de seguros. ¿Querés sentirte mejor y convencido? Estamos sin ganarse a 1690. Bien, 6-2. 4-7, algunos números, ¿vale? Para ir aclarando qué es lo que ha pasado, por lo menos en este tercer cuarto. Bien, algunos números, ya te digo, 13 puntos para... A ver, ya te digo, porque el internet no me... Bien, 23 puntos, ya te cuento, 23 puntos hizo el equipo de Lanús y el Tomás de Rocamora 18. Fue un cuarto parejo, pero donde la diferencia, ¿vale? Se marcó en el segundo cuarto, por lo menos en los 5 minutos del segundo cuarto, ahí hizo la diferencia Lanús, esta diferencia que lo lleva ahora a estar ganando por 15 puntos. Sí, sí, es verdad, Lali, por el lado del Tomás de Rocamora sigue habiendo sin goles desde el banco y cargando todas en las titulares, y era lo que hablábamos recién, donde tienen un partido arriba del día de ayer y Lanús que rota continuamente. Sangalli lleva 15 puntos hasta este momento, con Cienzao 10 y Tamburlini 13. Esas son las 3 goleadoras del Tomás de Rocamora, cuando por el lado de Lanús está bastante repartidos. Nadia Flor tiene 10 puntos, 15 para Burani, 10 para Pérez, 13 para Llorente, 6 para Julieta Armesto. Me parece que ahí está un poco la clave, que Rocamora no ha tenido desde el banco tampoco el goleo que viene teniendo en los últimos partidos. Bien, ¿qué pasa con Comunicaciones y Estudiantes de Olavarría? Recordemos que el equipo Bataraz lleva la serie 1-0, le ganó de visitante al equipo correntino. ¿Tenemos info? Ah, no, es cierto que no anda internet. Ahora te busco la lista. Dale, no hay problema, no hay problema. Roba la pelota Camila Suárez en el arranque del último cuarto. Hay gol del Tomás de Rocamora, fue atenta Suárez, también al filo de la navaja para meter la mano. Robó bien Suárez en esta. Armesto con el juego, Magalí con la pelota, que empuja con el brazo, entrega para Burani. Tiene que ser intenso Rocamora si quiere ganar aquí, tiene que ser intenso, dejar todo en este último cuarto en defensa, más que nada. Una buena defensa gana partidos. Aquí la pelota la tiene Burani. Burani que rompe, que ataca, que tira el gancho y que le roba la pelota a Camila Suárez. Cami que deja para Tamburlini. Tamburlini que la ve solo a Sangalli. Sangalli que rompe por línea de fondo. Le cierran todos los caminos. Apertura para Tamburlini, que se anima y que va de 3, que va de 3, que va de 3, que va de 3, que va de 3. Adentro. Triple de Rocamora. Automáticamente Laura Kors dijo: pará. Frename todo acá, que me quiero bajar del carro. Dame minuto por 10, gana Lanús. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos. Está atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología. Arranca metiendo la mano Camila Suárez, robando un balón, convirtiendo y buena defensa, y a la vuelta un triple de Tamburlini. Eso es lo que estábamos pidiendo y lo que habían realizado faltando 1 minuto y medio en el tercer cuarto, de salir a presionar, de cambiar los ritmos, de volver, bueno, a
a revolucionar un poquito el juego, de presionar y tratar de robar en primera línea algún balón y tratar de correr, cosa de que si el 5 contra 5 se le ha dificultado mucho en la noche de hoy para el equipo local de Rocamora. Recordemos que en el equipo de Lanús está Hugo Chinguayhue afuera por 4 faltas. En el tomado de Rocamora del campo tiene 3 y 4 faltas tiene Isasmendi, 3 para Conceizao, son las más complicadas del partido, ¿vale? La Liga Provincial le sigue ganando Neptunia a Olimpia casi por 20, sí. 62 para Neptunia, 41 para Olimpia de Paraná. Restan 5 minutos 27 para terminar el tercer cuarto y con esto hay quinto partido. Comunicaciones le está ganando a Estudiantes 45-36 de local, Estudiantes de Mercedes. Restan 8 minutos 29 para terminar el tercer cuarto. La pelota la tiene Armesto, Armesto que deja para Burani, Burani que entrega la pelota y deja para Julieta Armesto, Armesto que entrega para Llorente, Llorente para Magalí, Armesto que se planta la bota, que se levanta para 2, no vale, no vale, no vale. Hay falta en ataque de Llorente, presenta. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay. Bien, la tercera falta de Flor Llorente, la número 4 de Lanús, que esta es la primera falta acumulada en equipo de este cuarto, de este último cuarto. Una buena defensa gana partido, si no decirle a Lanús ayer, a Vélez, perdón. La pelota la tiene Tamburlini, Tamburlini que pasa mal la pelota, la recupera Burani, Burani que pone primera, que pone segunda, que pone tercera, que pone cuarta, afuera para Armesto, Armesto para Burani. Burani que la ve a Julieta Armesto afuera, pero prefiere ser individual, fue todo balón, toda tapa de Graciani arriba, pero abajo, dice el árbitro que estaba empujando. Por eso la falta es de la 4 de Graciani, ¿vale? Exactamente, la segunda falta personal de Ariana Graciani, la número 4 del Tomás de Rocamora y es la primera de equipo. Va a ir con 2 lanzamientos, Burani que no ha amarrado, salvo esta que amarró. Va a ir por el segundo lanzamiento, la número 15 del equipo de Lanús. 8:38 para que termine la historia aquí en el Pacanela, 63-52, está ganando la visita. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos. Estamos en Rocamora 799. Gracias. 14 puntos, Lali, para Burani, la número 15 de Lanús. Gracias, Leo Iglesias, por la info también de Comunicaciones y Estudiantes. Aquí Sangali que se levantó para ver que nos puede convertir. Corre la cancha el equipo de Lanús con Burani. Burani con Armesto, Armesto con Burani, Burani para 3, no puede convertir, es buena la defensa zonal de Rocamora, roba la pelota al rojo, Camila Suárez con el balón, apertura para quién, para Tamburlini, y Tamburlini anda bien de 3 hoy, va Suárez, se la saca de encima con un latigazo, recupera la pelota Burani, va con el juego Lanús, corre con Armesto, Magalí con la pelota abajo para Llorente, al piso Rocamora, va 1, van 2, van 3, hay posesión de balón que corresponde para quién, al Tomás de Rocamora. Sí, a Rocamora saca de abajo del aro. Bien, no le gustó nada a Llorente cuando fueron a pelear la pelota recién, aquí Suárez con la pelota para Tamburlini. Una clara zona de Lanús. La pelota de Tamburlini. Atenta Graciani al corte. Va Tamburlini para el juego. Entrega para Suárez. Suárez va para un lado, va para el otro, se mete en tierra de Gigantes. Bien. Hay falta personal, presenta. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros, 44 13 99 44 42 84. La falta fue de Paz, la número 6 en Lanús, su segunda falta personal, la segunda de equipo también. Va Suárez con 2 lanzamientos, va con el primero adentro, simple de Rocamora. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay. Va con el segundo lanzamiento, el número 3 del equipo de El Tomado de Rocamora. Restan 7:28 para que termine la historia. Sección peluquería para Julieta Armesto. Están esperando que se haga la toca. Va a ir por el segundo lanzamiento, la número 3 del equipo de Rocamora. 63-53 por 10. Pierde el rojo. Quiere picar la diferencia. Sí, señor, listo. 9 es la diferencia a favor del equipo de Lanús. Óptica Peatonal, estamos en Rocamora 799, esquina de Guizamón, www.opticapeatonal.com.ar. Era intensa la defensa de Camila Suárez, pero sale bien Burani. Burani con el juego para Armesto. Armesto en una esquina, se levanta para 3, limpito. Triple de Lanús. ¿Cuántos triple viene convirtiendo Lanús? Rocamora creo que 3 o 4 nada más. Y Lanús como 6. Ya te digo, Lali, pero Julieta Armesto ya es el cuarto triple que se va.
Va con la pelota Sangali se levanta para dos, no puede convertir, recupera la pelota Llorente que deja para Armesto, este es Magalí con el juego, para Urani en eje de cancha, sector izquierdo para el oeste, para Julieta Armesto que deja para Urani con Ana Clara Paz y deja para Llorente, Flor con el juego, entrega para Magalí Armesto, le quedan 6 segundos, buena defensa, dura del Tomás de Rocamora, pega la pelota en el pie de Camila Suárez, tendría que volver a 14, se hace la desentendida, chifla como los hermanos Cuestas, Pero fue sin querer, fue de pase. sí. No es que tiró Sí, pero bueno. sí, lo que pasa que, a ver, eso también es interpretación del juez, En este caso estaba haciendo el pase para acomodar el cuerpo, Camila Suárez, no que tuvo intención de poner el pie. Coincido con vos, Aldo. Aquí Armesto tira para arriba, quiere hacer la gran Isasmendi y no le sale. Armesto Magalí nuevamente con el balón, entrega para Llorente para Julieta Armesto. Tuvo más duda que Adene Maradona. Va afuera para Burani, para 3, limpita. El triple de la grandota de Rocamora, minuto pedido por el Pata Gómez. 69-54 gana Lanús. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos, lentes de contactos para sol, recetados, audífonos, brújulas y lupas en Rocamora 799. Lali, de tiros de 3 puntos ya han convertido 8. Lanús ha convertido 8 triples de 19 que ha tirado. Bien, muchos puntos, Sí, y Burani que ya lleva 17 puntos para la número 15 de Lanús y es la goleadora del partido. Sí, el esfuerzo que está haciendo Rocamora, su presión de toda la cancha, no llega a complementarla con las últimas rotaciones de balón que le propone Lanús cuando llega, cuando rompe esa presión, siguen rotando y bueno, generalmente uno queda, cuando no se recuesta muy bien sobre esa presión en la defensa, queda un poquito desarticulada y no pueden llegar a los lanzamientos de 3 porque lo rota muy bien el balón cuando llega en esa situación el equipo de Lanús. Y lo ha castigado con estos 2 últimos triples. Seguramente va a seguir con esa situación Gómez, porque es lo que le ha dado resultado, por lo menos ha achicado con esos 15 puntos que comenzó este último cuarto. Somos Radio Nacional para contarte que estamos siguiendo la Liga Nacional de Básquet. Después Rocamora de aquí se va a jugar afuera dentro ya de varios días. Creo que el 11 y 12, ¿no? El fin de semana que viene le tocará a Rocamora jugar de visitante. Ya te vamos a estar contando los... Le queda así, el sábado 10 con Peñarol de visitante y con Estrella de Berizo el domingo 11. Bien, que traigan alfajores. Aquí la pelota tiene Suárez con el balón para Tamburlini que para mí caminaba, se levanta hacia el individual, convierte el doble golazo. Y hay falta personal, presenta. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto a LT11, la radio de todos. La falta fue de la número 5. Pero no está en cancha. Sí, por eso no levantan la tablita. Ahí lo llamaron. La 5 fue la que convirtió a esta. Bien. No. Igualmente, la 9. Cuánta duda. No, pero está bien lo que hizo, ¿Por qué? ¿Qué marcó primero? No, pero ¿Pero qué marcó primero? La 5. que era la que había hecho Después, doble. ¿qué marcó? La 4. 5 más 4, 9. Está perfecto lo que hizo. Ustedes no la entienden, pobre piba. La falta fue de Armesto. ¿Cuántas tiene? De Magalí, Armesto, no sé, a ver cuánta falta. Vamos a preguntarle a la jueza cuánto le quiere poner. La falta de Armesto es la segunda. Aquí la pelota. Segunda falta. Magalí y Armesto con la pelota, entrega para Burani. Pero estuvo bien, ustedes no la entienden. Esa fue Y Florencia Llorente dijo, a mí me la cobrás. Por eso dijo, no, me equivoqué. Armesto con el juego, apertura para Paz va para un lado, va para el otro, entrega la pelota para Llorente le salvan la vida a la 11 de Rocamora y Isasmendi porque era falta. La tiene aquí Suárez para Tamburlini que le dice a Conceizado, tomá y arreglate. Va hacia adentro, Conceizado no puede convertir. Apertura para Isasmendi se planta. Lanzamiento largo para 2, no puede convertir. Arriba la toma Julieta Armesto que deja para Natal, para Magalí con el juego. Magalí es Armesto. Con el balón va para un lado, va para el otro, queda desparramada por el suelo Camila Suárez. La pelota para Ana Clara Paz. Está con Llorente con Julieta Armesto. Armesto va para un lado, va para el otro. Armame esto, le dijo y se la dio a Llorente. Llorente afuera para Burani para 3. No puede convertir, pelea y gana la pelota
la jugadora Sangali, que entrega con Tamburlini. 5 minutos para que termine el partido aquí en el Pacanela. Ya se viene Graciani en Rocamora. Va Tamburlini en 45 para 3. No puede convertir. Pelea y la gana Flor Llorente, que deja rápidamente para Magalí Armesto. Se abre Urani, corre por eje de cancha, pero se frena. Es malo el pase de Armesto, pero recupera a su hermana o su prima o algún pariente. Porque es Armesto. Hermana. Bien, Julieta con el juego. Se queja de que Tamburlini la estaba marcando con faltas. Va Julieta Armesto, buena defensa de Tamburlini, la patea sin querer, dice, sí, así, aunque no le guste, pero sí, pero eso no es intencional. No es intención. ¿Está bien? Ahí, sí, pero digo, pega en el pie, y la jueza dice que la pelota va para el otro lado, que dejará correr. Claro, es lo que le está pidiendo. No se había ido el balón. Por eso, porque es para el juego. Por eso mismo, para el juego y le da la pelota a está como a la mareada, me parece, la jueza. Sí, y aquí hay una falta personal. La falta fue de Camila Suárez, la número 3 del Tomás de Rocamora. Es su segunda falta personal, la segunda de equipo. A ver, lo que voy a decir va a sonar durísimo, y si me escuchan en Gualeguaychú o algún pariente o algún amigo, se va a enojar. No sea tan duro. No, pero voy a decir la verdad, dicho por la comisión de técnica de jueces. Ni esta joven, ni la otra chica que no me acuerdo cómo se llama. Lo veníamos diciendo desde varios partidos atrás, Lali. Claro, a ver, yo también me equivoco, soy un animalito, un bruto, y no me quiero meter en el trabajo de esta niña, pero si desde quienes designan a los jueces dicen que no está apto para hacerlo, no entiendo. Pero bueno, obviamente, todos aprenden, pero para aprender están las intermedias, ¿no? Las ligas importantes, si queremos ser respetados en todos lados. Ana Paz, con mucho respeto lo digo, pero lo digo de verdad, Igualmente no me desagradó mucho la pareja de hoy, no ha influido en el resultado, pero sí he visto peores, he visto peores. Y con gente de experiencia. A ver, el chico que vino a cobrar el partido con Estrella de Berizo, y que cobró con la otra piba también, ese muchacho ha dejado mucho que desear. Aquí la falta es de Camila Suárez nuevamente. Nuevamente la falta de la número 3 del Tomás de Rocamora, su tercera falta personal, la tercera de equipo también. Se deben estar acordando de toda mi familia, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Es así. No, pero lo veníamos hablando, Lali, de los jueces que no están al nivel de la liga, de esta liga, que realmente con las extranjeras ha levantado mucho el nivel, y poniendo un árbitro, o los dos, porque por ahí está bien que pongan y mechen un árbitro nuevo, con alguien que pueda, que tenga experiencia y que se ponga en la cancha y diga, bueno, yo soy el juez. Y no, ha pasado que los dos no son buenos y no ha salido buenos partidos. La pelota de Tamburlini para un lado, para el otro, está sola Suárez, juega con Isasmendi levanta el lanzamiento, no puede convertir, y corre la cancha, y aquí la tiene Natacha Pérez con la pelota, hunde a Llorente con Flores con el juego, le quedan 3 minutos al partido, y gana muy bien Lanús, que se posiciona, creo que está tomando el liderazgo de la zona. Sí, está primero Lali, pero Unión Florida tiene un partido más. Bien, aquí va con el lanzamiento, convierte la número 12 del Tomás de Rocamora y corre rápido Lanús, corre la cancha y se nota la rotación de balón también, ¿no? Porque frenan y se empiezan a pasar la pelota. Natacha Pérez muy bien, fue hacia adentro, había falta de Graciani, no la dieron, convierte el doble para Lanús. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros, te brindamos el mejor asesoramiento en Galarza 1690. La pelota va para Sangali, está sola Isasmendi, se levanta para atrás, Rita adentro, triple de Rocamora. Óptica Peatonal, tecnología para el cuidado de tus ojos, www.opticapeatonal.com.ar. 73-62, está ganando Lanús, Burani, con Paz con Llorente que espera por Flores, la pelota va para ella, mano en mano, pierde la pelota, la recupera el equipo de Rocamora. Era malo el pase de Suárez, era buena la intención, pero con la intención no se ganan los partidos. Hay cambio en Rocamora, hay cambio en Lanús. Exactamente, en Lanús entra Magalí Armesto, se retira Paz, la número 6, y en el Tomás de Rocamora, Graciani, la número 4, se va a sentar, entra Concienzao, la número 16. Bien, hay minuto y analizamos este breve
empuje de Rocamora en estos últimos minutos, que ojalá este empuje del rojo sea más dura la defensa para poder llegar a diferencia. Está a 11, cuando quedan 2 minutos. Sí, está a 11 el equipo de Rocamora, pero parece mucho más, porque le está costando muchísimo llegar a Rocamora a convertir, y como lo veníamos diciendo, la revolución dentro del juego le puede sacar su rédito, lo ha sacado por momentos, pero bueno, hay ciertos facetas del juego que no te llevan a ganar. Entonces eso es lo que le está haciendo Lanús, sale, está tranquilo con su diferencia, juega el balón, y eso una vez que ellos aceleran o convierten un par de situaciones seguidas, ahí es donde sacan nuevamente la diferencia. Rocamora vuelve, pero no llega a complementar esa levantada. Bien, tengo tiempo para una, por favor. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros. ¿Estás buscando una buena compañía con un precio conveniente? Asegúrate, sentite tranquilo. Estás en Galarza 1690. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros. Bien, tenemos a Neptunia, que prácticamente ya ha ganado ese partido allí en Gualeguaychú y tendría que ir a Paraná. Sí, todavía no ha terminado, pero ya está casi cerrado, casi 20 puntos en el último cuarto, 75-57, está ganando Neptunia y sí, hay quinto partido en Olimpia de Paraná. Recordemos que esto es para el ascenso del torneo federal, eso es Liga Provincial, y Olimpia, que es un protagonista continuo de la Liga Provincial, donde haya jugado más de 13 finales. Bien, aquí la pelota la maneja Lanús, intenso la defensa de Rocamora, pero sale bien Lanús con Pérez. Pérez que da cuenta de Burani, que rompió, que atacó. Dice el árbitro que estaba bien plantada Isasmendi, para mí había falta de Isasmendi. Aquí hay falta de Flores, indica la jueza, presenta. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad de Concepción del Uruguay. La falta fue de Flores, sí, la número 11 de Lanús, y es su tercera falta personal, la tercera de equipo también. Me saco el sombrero ante Laura Kors, porque cada falta que le han cobrado, ella explica a sus jugadoras qué es lo que cobra el árbitro, y se lo explica bien, digamos, no se ha enojado con los árbitros, absolutamente en ninguna de las faltas. Aquí la falta fue de quién? De Concienzao, la número 16 de extranjera del Tomás de Rocamora, que tiene su cuarta falta personal, la cuarta de equipo también. 1.26, 1.25, 1.24, se termina la historia. Flores con el juego, pasa a la mitad de la cancha Lanús, gana 73-62. Burani con el balón, la pelota para Flores. Flores que espera la cortina de Burani. Va Flores, quiere abrir para Pérez, o a dónde va? Va afuera para Pérez, Pérez para 3, adentro, triple de Lanús. Apoyando el deporte de nuestra ciudad, Municipalidad y Concepción del Uruguay. Somos Radio Nacional para contarte que la pelota aquí la maneja Suárez. Estaremos el día 10 y el día 11 acompañando al Tomás de Rocamora en Mar del Plata, y también el otro en Berizo, ¿es el próximo juego? Exactamente, en Estrella de Berizo el día domingo 11. Lali, sí. Torneo Nacional de Ascenso, la final, Comunicaciones le está ganando apenas por un doble, 59-57, todavía resta un cuarto por jugarse. Estudiantes, que ya le robó un partido de visitante, va 1-0 a favor de Estudiantes de Olavarría, la serie del Torneo Nacional de Ascenso, la final. Hay falta de Flores, se complica. La cuarta. Aquí Suárez, esta que deja con Sangali. Sangali que va hacia adentro, que se cierra por línea de fondo. La pelota va para Conceizao. Conceizao, que para mí pisa línea de fondo, doble dribbling, dice el árbitro. Repone el equipo de Lanús, que gana. Juan Luis de Gracia, productor asesor de seguros. Estamos en Galarza 1690. Se termina la historia, va a ganar Lanús. Un buen partido, pero que fue mucho más la visita. Pérez, lanzamiento para 3, no puede convertir. Toma la pelota Flores, y esta que deja para que le entreguen la pelota a Pérez. Juega fuera para Llorente. Llorente va a convertir el doble, le quedan 4 segundos al partido. La tiene Camila Suárez, pasa a la mitad de la cancha. 4, 3, 2, 1. Suárez, el lanzamiento, le cierran los caminos. Se termina y se terminó el partido aquí en el Pacanela. Victoria de Lanús, 78. 7-8 para Lanús, 64. 6-4 para el Tomás de Rocamora, victoria del equipo Granate aquí en el Pacanela.
Óptica peatonal atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología. Bien, ha sido victoria entonces del equipo de Lanús, el abrazo entre Isasmendi y Burani, ha sido victoria del equipo de Laura Kors, del equipo Granate, y presentamos el análisis de Aldo González para aclarar un poco a ustedes del otro lado el porqué de esta victoria de la visita. Sí, el porqué creo que porque ha jugado mucho mejor el equipo de Lanús. Rocamora no pudo encontrar nunca el juego colectivo, sí con individualidades o por ahí presionando o tratando de llevar a un ritmo de juego que no le dio resultado por momentos, achicaba sí diferencias, pero no era completado en ciertos lugares del campo de juego, y por eso creo que es un justo ganador el equipo de Lanús, donde ha trabajado, donde tranquilizó y rotó el balón, siempre tuvo variantes en sus ofensivas y recostado en su zona 2-3 por casi todo el segundo tiempo, descansó y le cerró todas las vías de gol al equipo de Rocamora. Y también por momentos le decíamos que se le había acercado a 10 puntos, había bajado los 10 puntos, pero basquetbolísticamente se notaba que era mejor Lanús, donde mejoraba puntualmente en ciertas situaciones, lo iba a volver a sacar una diferencia un poquito más amplia, cosa que sucedió, y bueno, esperemos que mejore. No fue el mejor juego del equipo local de Rocamora, pero con las anteriores se tienen que quedar con esa situación de volver a jugar y a tener confianza en el equipo, en las jugadoras mismas, e ir en esta gira que tiene en Mar del Plata y en el Gran Buenos Aires, que tratar de traerse uno o los dos juegos de esos encuentros. Bien, el comentario de Aldo González para esta victoria de Lanús. Presentamos los números a la voz de Valeria. Óptica peatonal atendido por profesionales de primer nivel con la más moderna tecnología. www.opticapeatonal.com.ar. ¿Vale? Ahí está. Bien, esto que ganó Lanús en este encuentro, 78 para Lanús, 64 para el Tomás de Rocamora, donde el primer cuarto lo ganó la visita 21-18, el segundo cuarto también lo ganó Lanús 18-11, el tercer cuarto también lo ganó Lanús 23-18, ese es el parcial del tercer cuarto, y el último cuarto lo ganó Rocamora solo por un simple 17-16, esos son los parciales de los cuartos. Por el lado de Lanús, de la visita, y el ganador fueron goleadoras la número 11 Flores con 12 puntos, 20 puntos para Burani, fue la goleadora del partido también, 15 puntos para Natacha Pérez, 15 puntos para Florencia Llorente, 4 puntos para Yurdevil, 3 puntos para Armesto, para Magalí, y 9 puntos para Julieta Armesto. Lo que tiene que ver con los tiros de 3 puntos que hablábamos, han convertido 9 triples de 24, un 37% para Lanús, 9 triples que ha convertido 3 Natacha Pérez. Por los tiros de 2 puntos lanzaron 29, convirtieron 17, un 58%. Los tiros libres lanzaron 25, convirtieron 68% de tiros libres Lanús. Quien bajó más rebotes en Lanús fueron Burani, 8 rebotes para ella. Por el lado del Tomás de Rocamora, podemos decir que la goleadora fue Liliana Tambulini, la número 5 y capitana del Rojo, con 19 puntos para ella, y también fue la que más rebotes bajó, con 7 rebotes para ella. Después convirtieron Florencia del Campo 4 puntos, 8 puntos para Rita Isasmendi, 17 puntos para Sangali, la número 12, extranjera, que también lideró en las asistencias con 3 asistencias para ella, 10 puntos para Tatiana Cocienzao, y solo 6 puntos vinieron desde el banco, que fueron de Camila Suárez.